Cada 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. Esta fecha fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas como una manera de difundir los valores consagrados en la Declaración Universal realizada por este mismo organismo en el año 1948. Bueno, yo primero quisiera destacar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es el resultado de la lucha de los pueblos. Es decir, hace 75 años, exactamente en 1948, no se dio una concesión graciosa de los estados a la humanidad. Fue el resultado de la lucha permanente de los pueblos por sus derechos. Y lo que quiero llegar con esta reflexión es que en este momento los y las nicaragüenses estamos luchando por uno de los derechos más importantes, el derecho a la libertad, el derecho a ser libres, el derecho a no ser víctimas de abusos, el derecho a no ser torturado, a, a poder profesar tu fe libremente. Es decir, vivimos en este momento un contexto en donde el régimen de Ortega se ha enfrascado en la violación de todos los derechos humanos, de todas las generaciones de derecho. Cuando uno aprendió derecho te enseñaban los derechos de primera generación, derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos de los pueblos. Ortega y su régimen ha sido eficiente en la aniquilación de los derechos, en el abuso total de cualquier ciudadano o ciudadana que se atreve a ejercer derechos. Entonces, en ese contexto tan difícil, tan complicado para Nicaragua, lo que queda en este momento es resistir, de ser posible en condiciones adecuadas, denunciar para documentar las gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidos en Nicaragua. Ya ellos han identificado diversos crímenes de lesa humanidad que han sido cometidos. Entonces, todo eso es importante de cara a eventuales procesos de justicia, porque en este momento yo creo que la principal demanda de los nicaragüenses es la justicia, ¿no? La justicia, la no impunidad frente a los crímenes horrorosos cometidos por este régimen que pasará a la historia por ser uno de los más infames en la historia de Nicaragua. En Nicaragua, para celebrar esta fecha, antes del 2018 se realizaba una marcha, pero ahora no se puede realizar. Más bien este 75 aniversario se lleva a cabo bajo graves violaciones de los derechos humanos de los y las nicaragüenses, entre los que podemos mencionar privación a la libertad, a la libre movilización, destierros, desnacionalización y cierre de organizaciones defensoras de los derechos humanos. Ha sido eh, totalmente clara su posición en relación a la violación de todos los convenios, en relación a la violación a sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, el desconocimiento, ¿no?, de los mecanismos que existen. Es decir, eso no lo habíamos visto en décadas en Nicaragua, ni siquiera la dictadura de Somoza se atrevió a tanto, es decir, la salida de la Organización de Estados Americanos, lo que no significa de ninguna manera que el régimen queda exento del cumplimiento de los derechos humanos establecidos en el marco de la Convención Americana. Pero lo que vemos que por las vías de hecho el régimen ha sido totalmente eficiente en la violación a sus compromisos en materia internacional. Entonces, ¿qué es lo que queda? Lo que queda es a la comunidad internacional elevar la parada y demandar al régimen que cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos y si no, que se tomen las medidas que se tienen que tomar para parar tanta arbitrariedad que ocurre en el país. Ante esta situación, lo que queda es continuar documentando, resistir y, de ser posible, en condiciones adecuadas, denunciar ante los mecanismos que existen en este momento. Puede ser la oficina del Alto Comisionado que realiza una labor de sistematización, el grupo de expertos y las diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos que continúan trabajando desde el exilio el tema de Nicaragua.